Estás viendo Trainers Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete. Crezcamos juntos. Trainers Podcast. Todas las personas que tienen o que tenemos un puesto de liderazgo normalmente empezamos porque nos tocó o porque pilas, como decimos en Guatemala, chispudos en ejecutar alguna tarea operativa, comercial. Somos buenos y nos ponen de jefe de un equipo. Y es ahí donde nos encontramos con grandes sorpresas en que no siempre tenemos la capacidad de dirigir y nos creemos muy buenos y que a veces pretendemos que la gente haga lo que nosotros decimos porque simplemente somos el jefe y por mucho que podamos dar órdenes, no podemos tocar a veces la voluntad de las personas. Hay que aprender habilidades y hay que entender que los equipos y sus integrantes están compuestos por habilidades, por conocimientos, por experiencia, por temperamentos diferentes. Y eso es uno de los primeros aprendizajes que debemos de tener como líderes. Y aparte que nunca vamos a dejar de aprender. Creo que es un proceso que sí tiene un inicio. Seguramente en algún momento de la vida decimos, sí, tengo que aprender. Definitivamente me está costando, pero creo que tal vez no va a tener final, sino que hasta que la vida termine, porque no deberíamos de dejar de aprender. Tenemos que aprender comunicación, inteligencia emocional, empatía, autocontrol, habilidades de negociación, muchas cosas que nos van a llevar a vivir una vida de liderazgo mucho más tranquila. Y estoy hablando un poquito del liderazgo empresarial. En mi rol de consultor, pues visito muchas empresas y me encuentro con todo tipo de líderes y personas maravillosas, todas, pero con diferentes temperamentos. Y mi invitada de hoy es experta en esto, es alguien a quien yo considero, no sé, un referente, un ejemplo. Siempre le he admirado mucho y hoy que tuve la oportunidad de viajar por acá y coincidir con ella, dije, de una vez le entramos. María Elena Rocha de Bielman. Ella es consultora empresarial también, es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Recursos Humanos. Tú me recordás si se me escapó algo, aparte de que sos educadora, consultora empresarial y su puesto más difícil, el más complicado, gerente de operaciones de su hogar, dice siempre ella. Qué bonito tenerte acá, de verdad te agradezco mucho porque quiero entrevistar más a la consultora, a la que ha ido por muchas empresas y se ha encontrado con líderes y se ha encontrado con gente dirigida y has visto climas laborales, y has visto que hay mucho choque a veces en este tipo de cosas y pareciera que uno nos culpamos con otros y normalmente el jefe tiene la culpa. El jefe es vigilado, pareciera que es vigilado. Y si tú te metes a las redes sociales, hay mucha gente que comparte, yo no sé si consciente o inconscientemente, que el líder debería ser el perfecto, ¿no? Cuando en realidad no es así. Para mí debemos de empezar aceptando que somos un líder imperfecto. Vulnerables y bueno, ya te presenté, quiero que tú te presentes también a tu estilo. Esta es una mujer a la que hay que aprender muchísimo. Así que lo que les guste, lo que aprendan, compártanlo con más personas. Ya saben que pueden seguirnos en Trainers Inc., en YouTube, en Spotify, ahí va a estar nuestro podcast. También en nuestras redes para que nos hagan las preguntas e interactúen con nosotros. Trainers Inc. en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok. Ahí está, mi hija es la que maneja TikTok. Yo todavía no estoy preparado para esa conversación. Pero no hablo más. Bienvenidos a nuestro episodio. Entonces vamos a hablar de que a veces los títulos no bastan, los puestos o los nombres no bastan, hay que aprender a ser líder. María Elena Rocha, bienvenida. Muchísimas gracias, Ricardo. Para mí de verdaderamente es un honor y sobre todo que estés en nuestras tierras. Me honra, Mazatenango, me honra muchísimo tus palabras, pero tú sabes que esto es recíproco. Con Ricardo he tenido la oportunidad de viajar en la vida empresarial, en la vida corporativa, como capacitadora y como asesora. Por varios años hemos compartido proyectos y la verdad es que este espacio te lo agradezco porque hay mucho que compartir, no solamente desde la perspectiva de consultora, sino también a nivel personal, mi experiencia, mucho o poco que pueda servirles. Estoy súper encantada y ojalá que podamos conversar muchísimo. Seguro que sí, ojalá nos aguante el tiempo de grabación, ¿verdad? Pero sí, mira, hay una pregunta que no te mandé y te pido una disculpa, pero lo hablábamos fuera de cámaras porque yo tenía curiosidad de eso. A todos nos pasa que chispudos en algo y ahora vas a ser jefe, ¿sí? Yo no conocía esa parte de tu historia y quiero que la compartas. O sea, a ti te pasó lo mismo. Totalmente. En algún momento empezaste a ser jefe y por la mejor vendedora que había en un hotel reconocidísimo de Guatemala,
cuando ya tenías que dirigir gente? Contanos. Sí, totalmente, muchísimas gracias. Tuve el privilegio de trabajar desde mis 18 años, inicié en la vida corporativa, tuve la oportunidad de estar en el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, donde fue una plataforma muy importante en mi formación. En ese momento encajé con relaciones internacionales y bueno, tuve la oportunidad de representar a mi país, pero llegó un momento que decidí ese salto a la vida corporativa de la empresa privada. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar en el área de eventos, banquetes concretamente, y estaba en el área comercial. Una corporación bastante grande, de mucho renombre, la Corporación Camino Real. Eran los inicios del Centro de Convenciones Camino Real, mucho antes que existieran otros centros de convenciones. Y bueno, la historia fue muy interesante, me abrí campo, trabajé muy bien, gané muy bien, ¿verdad? No porque era el área de ventas, las comisiones. Pero luego, como muchas mujeres ejecutivas me sabrán comprender, tenía ahí un pendiente muy importante. Primero mi hijo de 5 años, mi primer hijo, que se me olvidó decirte que además de gerente de operaciones, tengo 29 años de experiencia como mamá. Entonces, esos primeros 5 años de mi hijo, más el pendiente de terminar la maestría, me hace retirarme y emprendí. Estando en ese proceso me ¿Vendías llaman. poporopos? No, eso fue de niña. Algún día vamos a tener otro día les cuento la carreta de poporopos. Entonces, estando con lo mío, el emprendimiento, la universidad, mi hijo, la mamá ideal de ir, venir, participar, todo. Bueno. Entonces, me llaman de otra cadena hotelera para hacer un interinato, del cual me enredé, estuve 1 año. Y estando ahí, me llama de la Corporación Camino Real para ofrecerme gerenciar a un equipo de trabajo. En ese momento eran 10 ejecutivas directamente conmigo, luego departamentos conexos. Y en ese momento, pues solo pasa una cosa: o la tomas o la dejas la oportunidad. Porque ellos necesitan a la persona, eso es algo más. Lo que nunca me pregunté y lo que después en los libros entendí, en la universidad y sobre todo como docente y más adelante reclutando personas, es que generalmente nosotros tomamos la decisión de promover al mejor vendedor, al más pilas, al más chispudo, al que es proactivo, al que llega a las metas, todo. No molesta. Pero esa persona no necesariamente ha desarrollado las habilidades ejecutivas o las habilidades como líder. Dirigir equipos es otra historia. Son otros 80 pesos ni 20 aparte, siquiera. Sí. Entonces tomé la oportunidad con muchas adversidades. Definitivamente la primera de ellas es encontrar un equipo que buscaba que otra persona fuese la gerente, pero también les voy a decir algo, y es aquí de resistencia al cambio, pero aquí encuentro la primera lección como líder, y no porque yo la haya dado, sino porque me la dieron, y fue mi jefa a ese momento, la directora de alimentos y bebidas. Me dio grandes lecciones, me acompañó, fue mentora, fue mi tutora, y eso a partir de entonces también me dejó esa lección importante, que nosotros cuando tomamos la decisión de promover o de dirigir personas, no es de tirar al agua a las personas, no es de tirar al equipo, dejarlos solos. Uno de los aspectos más importantes como líderes, Ricardo, es desarrollar habilidades de mentor. Ese coach o ese líder coach como mentores es fundamental. Me encanta. Pausa, porque qué importante. O sea, tú que andas por muchas empresas, me pasa a mí. Digamos que hay un jefe de área, líder, llamarle jefe, supervisor, que cuando encuentra debilidades u oportunidades en la gente, muchas veces lo que hace es tolerarlo un cachito y cambiarlo y despedirlo. Este no me funciona, este no sirve, este no puede, este no sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro, y cambiar cuando la raíz en realidad es lo que tú decís, tener esas habilidades de dirección, de mentoring, de tal manera que quien venga podría poder adaptarse mejor y no estar cambiando entonces la rotación, y entonces nunca tu área va a estar estable porque estás cambiando gente. Exacto. Porque el que tiene que desarrollar habilidades sos tú. Así ¿verdad? es. Interesante introducción entonces. Y es muy común eso, ¿no? Muy común. En tu experiencia, María Elena, y qué bonita introducción para los que nos están viendo y los que dirigen equipos, en realidad aprendan de María Elena. Tiene una filosofía que a mí me encanta y que a mí me ha hecho abrir los ojos
incluso un poquito mi manera de pensar cuando imparto también diplomados de liderazgo, ¿sabes? Porque me acuerdo de cosas que tú me has dicho. Pero aquí voy. En tu experiencia actual como consultora, ¿cuál crees tú que es la situación que los equipos de organizaciones o los líderes de organizaciones o los líderes de equipos están enfrentando ahorita? ¿Qué situación tienen en este momento enfrente y qué está caracterizando a los líderes de hoy en día? Bueno, son básicamente dos preguntas en una, pero Correcto. La primera que te puedo decir, y es evidente, yo creo que con leer un poquito, con estar dentro de la vida de empresa, nos hemos dado cuenta que las organizaciones están enfrentando contextos sumamente cambiantes, donde se requiere equipos resilientes, flexibles, con una capacidad de adaptación impresionante. Luego también tenemos que ver contextos legales, sociales, éticos, valores, que son factores que pareciera que no inciden, pero totalmente afectan en la vida de empresa. Tú me estás diciendo, perdón que te interrumpa, que estás hablando de muchas cosas, hasta filosóficas. Estoy entendiendo que tenés que ser un poco empática y tratar de conocer el entorno de tu empresa, de tu departamento y de la gente que trabaja contigo. Eso es un buen primer paso, ¿no? Totalmente, y yo creo que son puntos básicos, incluso lo vemos en mercadeo, tú que eres... No soy mercadólogo. No eres mercadólogo, pero eres... muy bueno en esa ¡Pilas! área. En mercadeo y en administración muchas veces lo vemos y hemos platicado que para que tú puedas desarrollar cualquier tipo de proyecto tienes que tener mucha claridad de tu micro y tu macro entorno. Y lo mismo pasa en la vida de las organizaciones. Tú tienes que saber desde dentro qué es lo que tienes, qué es lo que cuentas, y desde fuera aquello que te está impactando. Y es que hay algo. En realidad, muchas veces cuando asumimos un puesto de liderazgo tomamos una postura. Ay, la gente está jodiendo, a mi hija no le gusta que diga esa palabra, lo siento, mi amor, ella es la que edita, Ana Paula. La gente está fregando y entonces me voy a poner autoritario, ¿sí? O voy a ser democrático, ¿qué piensan todos? Y entonces me abrazo de un estilo de liderazgo que también podría a veces ser un error. ¿Por qué? Porque la gente es diferente, todos piensan, sienten, sueñan, valores diferentes, entonces tengo que ser muy flexible, muy adaptativo, no es que tenga que ser bipolar o multipolar, yo sé que no existe esa palabra, pero tengo que ser pilas en prepararme para saber cómo manejar los diferentes entornos emocionales de las personas, de habilidades de las personas, de experiencia de las personas, porque, perdón que me revuelva tanto, pero te tocó liderar hombres, me imagino que en algún momento encontraste, ¡pum! Directamente éramos un equipo de mujeres, 12 mujeres, incluyendo el departamento de floristería, pero indirectamente habían fines de semana que teníamos 110 hombres dentro del equipo. Y chefs, meseros, chefs, capitanes, todo bartender. El equipo, sí, bartender, que fue bastante complejo, bastante interesante, ¿verdad? Y aquí pues puedo recordar a mi querido amigo, el chef Gustavo, con quienes de pronto estábamos siempre en choque, más que en choque. Era difícil otros tiempos, ¿verdad? Y sobre todo como una mujer me va a girar instrucciones, cuando no, estábamos en paridad, pero eran factores que estaban incidiendo. Hoy de pronto son otros los factores. Seguro. Hoy son otros los factores, pero lo importante del líder es que tenga que tener ese lente, ese zoom muy claro, ¿verdad? De ese espectro, identificar cuáles son esas variables. Otra variable importante, las brechas generacionales. Y ojo, y es mi perspectiva y es respetable quien entra en conflicto con el tema, pero no hay que entrar en conflicto. No, es que para allá vamos. Al contrario, es aprovechar esa diversidad de la que tú estás hablando. Correcto. En temas de edad, de formación, de valores, intereses. De expectativas, ¿verdad? Porque diferente. Si yo le pregunto a un millennial, no un millennial o una generación los X, millennials ya ejemplo, son viejitos, ya. Un millennial o una generación X, si va a valorar más un aumento de salario o el tiempo, ¿verdad? O un buen trato, va a irse por el buen trato y el salario, mientras que el otro quiere trabajar 5 horas y mejor si es desde su casa y en pachama, sin quitarnos las bondades y las habilidades y capacidades que tenga. Es solamente que como líderes tenemos que entender esa volatilidad, ¿verdad? Y entonces, saludos al chef Gustavo, no lo conozco, pero por el ejemplo que mencionas, es que antes tenías, para mí, tenías que lidiar con muchos paradigmas. Hoy no.
o tal vez son más dispersos o diversos los paradigmas. Son más diversos. Tenés que enfrentarte a las brechas generacionales que son muy influenciadas por los medios, por la sociedad, por las redes, y entonces tenés que estar mucho más preparada, como que los hombres solo hablamos de fútbol, ¿sabes? Cuando ves a dos hombres hablando, están hablando de fútbol, no están hablando de otra cosa, no sé por qué piensan diferente, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra historia. Es otro tema. Pero es que antes que ya sabías que había un buen pateador y que te iba a tirar un golpe, ahorita pareciera que 5 te fueran a tirar, tenés que saber tirar por abajo, por arriba. Perdón si estoy hablando de fútbol, pero es una analogía. Pero a mí me encanta utilizar la analogía del fútbol. Sí, porque tenés que estar preparada para cualquier tipo de jugada, para un pique, para un frenar, ¿verdad? Y para un decir, va, dale pues, corre solito, porque ya puedes correr y llévate al portero y echar el gol. Gracias por responder esa pregunta y hacerlo tipo de conversación, me gusta, porque asumo que yo fui el que se desvió, pero creo que la conversación nos llevó. No voy a responsabilizar aquí a mi querida María Elena. Entonces, hablemos de que un líder tiene que estar muy abierto, muy disperso, muy listo. ¿Qué habilidades crees que debería trabajar o en qué debería formarse una persona que dirige equipos de trabajo, que le vamos a llamar líder? ¿Qué habilidades debería de formar? Bien, vamos a encasillar, o me gustaría que encasillemos que el líder no necesariamente es el jefe, o el jefe no necesariamente es el líder, y es lo más común que hay. Son habilidades como muy, muy concretas, muy específicas. Correcto. Si me permites, Ricardo, considero que lo principal, o mejor dicho, hay muchas habilidades, multihabilidades, las famosas power skills. Sin embargo, ¿de dónde tenemos que empezar? Del autoconocimiento. La habilidad, y esa es una inteligencia intrapersonal, ¿sí?, que se deriva de la inteligencia emocional, pero que tengamos la capacidad de reconocernos, aceptarnos, identificar esa valía, esas oportunidades, esas fortalezas, pero también esas brechas que yo tengo que cerrar. Porque creo que no voy a ser capaz de darme a otros si no me conozco, si no me doy a mí misma. Es que aparte, sí, es conocerme, tengo que conocerme, pero también tengo que saber quererme, cuidarme, formarme. Bueno, se nos vino el diluvio acá en Mazate, los que conocen acá y son de acá saben que aquí se cae el cielo en un ratito. Tomamos la decisión de parar. Fuimos a sufrir, a comer, a comer rico, a tomar cafecito. Pero vamos a continuar. Estábamos hablando de a qué habilidades debería trabajar un líder. Hacíamos ahí la analogía del fútbol. Ya no sé por qué terminaste hablando de fútbol. Y del autoconocimiento. Ahí sí, creo que habíamos ampliado mucho eso. Sí. Recapitulando la pregunta es, ¿qué habilidades crees tú que debería de trabajar formar un líder que dirige equipos de trabajo en las empresas? Sí, correcto. Justo nos habíamos quedado un poquito en hablar de que es esencial la habilidad del autoconocimiento, autogestionarnos, que no podemos dar algo que no tenemos. Correcto. Y antes de darnos, tenemos que estar claros de quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces, esa es una habilidad intrapersonal que, como les decía hace un momentito, se deriva de la inteligencia emocional y que nos permite hacer ese viaje interior e identificar esas fortalezas, habilidades, pero por supuesto también las brechas necesarias para poder llegar a ser un líder transformador y generativo. Digámoslo de esta manera, son las básicas. Sin embargo, los autores contemporáneos, líderes con mucha experiencia, clientes que he tenido, nos hablan de las power skills, que básicamente son la suma de las habilidades blandas con habilidades técnicas y de conocimiento, o las hard skills. Las duras. Ajá. Entonces, cuando hablamos de esas multihabilidades, estamos hablando de toma de decisiones, comunicación, generación de compromisos en equipo, resolución de problemas, inteligencia emocional, adaptabilidad, resiliencia, que no es ningún secreto que fueron las multihabilidades o las power skills que durante la época de la pandemia y post-pandemia se pusieron más de moda. Han existido siempre, ¿no? Y han existido siempre, pero fueron de la cajita de herramientas que siempre tenemos los líderes. Ahí estaban guardaditas. Y aquellos que tuvimos la posibilidad y la visión, hicimos uso de ellas y aquí estamos, ¿verdad? Ahí está. Básicamente
trabajar desde la inteligencia emocional, otra vez la intrapersonal, que es muy importante conocernos para luego darnos hacia los demás. Porque a través de la interpersonal. Correcto, y luego tener esa apertura, ese ojo hacia los demás, porque si tú no tienes la habilidad de identificar, tú hace un ratito hacías la analogía del equipo de fútbol y démosle, porque es que vamos un mes ininterrumpido, la Eurocopa y la Copa América. Un mes ininterrumpido de tanto fútbol, pero es Nuestra así. Sangre española está feliz. Bueno, tú sí. Es así, el líder o el director técnico debe tener y desarrollar esa capacidad de identificar en aquel el talento. Lo pongo aquí. ¿Por qué el delantero no es el guardameta? ¿O por qué el guardameta no es el mediocampista? Correcto. ¿O por qué el portero no es el director técnico? Porque cada uno de nosotros tenemos las habilidades necesarias. Tú lo decías hace un momentito, generalmente lo que hacemos es no darnos la oportunidad de desarrollar o de identificar en ese talento que muchas veces es el complemento. Claro, dependiendo también la empresa, porque si estamos hablando de una empresa donde se producen altos niveles o unidades, una fábrica, por ejemplo, difícilmente vas a tener un líder coach que por cada operario tú vas a hacer un trabajo o una proyección a mediano y largo plazo. Correcto. Pero sí, desde luego, un líder es importante que desarrolle esas habilidades, ¿verdad? Tengo algo acá. A veces, dependiendo del grupo de líderes con el que me toca trabajar, a veces hago una pregunta retórica. Obtengo o no obtengo respuesta, y a veces sí exijo la respuesta. Y yo les pregunto de una manera preparada, a ver, ¿por qué creen que la gente no se esfuerza, o los integrantes de los equipos? Aquí en Guatemala decimos mucho la gente, es un modismo, ¿no? ¿Por qué creen que la gente no da resultados y no se esfuerza? ¿Qué creen que pasa? Y entonces empieza desde la parte líder, es que no hay identidad, es que no se ponen la playera, es que la actitud, y es que no, y no está mal. Al final, cada quien no está dentro de la parte interpersonal, abusa a veces del ego. Pero ahí les digo, para rematarlos, ok, si en su equipo hay gente sin actitud, que no se pone la playera, que no tiene compromiso, ¿por qué usted como líder permite que existan personas así en su equipo de trabajo? Ahí se las devuelvo, ¿no? Porque en realidad va por ahí, porque va a la siguiente pregunta. Y ahí te planteo el escenario contrario aquí en esta. Es que también los mandos bajos, digamos, o los operativos, esperan a que el líder sea san líder, ¿verdad? Un santo, que sea el perfecto. Creo yo que dentro de la parte organizacional sí se debe alinear la formación, así, la cultura organizacional, hacia también que el colaborador esté un poco abierto a la receptividad de cumplir las instrucciones de las funciones, de los procesos internos, de las interrelaciones de procesos entre áreas funcionales, ¿verdad? Entonces, ¿será que solo el líder es responsable de los resultados? Es decir, los integrantes de los equipos también deberían ser formados o influenciados por una cultura organizacional. Sí, totalmente de acuerdo. Un 30-40% de los resultados tienen que ver con el clima o la salud emocional de tu equipo de trabajo. Total. Y ese clima es generado en un 70% por el líder. Ahí está la contraparte. Sí, entonces definitivamente el rol que juega ese líder dentro de la concreción o consecución de los resultados no se discute. ¿Sí? Lo que pasa, y tú lo dijiste al inicio, tú hablaste, y le voy a poner nombre como lo dicen los libros, by the book, ¿verdad? El liderazgo situacional. Es que el líder o el buen líder tiene que ponerse el sombrero del liderazgo según el contexto, según la situación, según el nivel de su equipo, según la crisis, según la bonanza de la empresa, según, hay muchos segúnes, así como el esqueísmo que hablabas tú hace un ratito, hay muchos segúnes que hace que el líder lidere desde el liderazgo situacional, ¿verdad? Y el equipo finalmente se termina adaptando a ese liderazgo, porque entonces si nosotros nos vamos a la unidad mínima, a la empresa, la primera empresa que todos tenemos o los que hemos hecho familia, nuestra primera empresa, nuestro primer rol de liderazgo es casa, mamá y papá.
¿Van a actuar mamá y papá siempre o de la misma manera con los hijos? No todo el tiempo se tiene bonanza, no todo el tiempo se, ¿verdad? Sí. Entonces es exactamente igual con los equipos de trabajo. Por ejemplo, en la crisis que tuvimos o una crisis sanitaria, cualquiera que ésta sea, no vamos a estar con un liderazgo afiliativo. ¿Será que se quiere poner la mascarilla? ¿Será que utilizamos o no utilizamos los extintores? ¿O qué opinan ustedes de hacer burbuja? No se puede. Ahí se tiene que liderar o se tiene que entrar desde una dirección de equipos, podríamos decir, directiva, autoritaria, ¿sí? Pero si de pronto estamos viendo que hay una situación, un quebranto emocional muy grande en alguien del equipo, ahí me pongo yo mi sombrero del afiliativo, más humano, más cercano. Así es. ¿Sí? Veo que hay un potencial en una parte de un compañero del equipo que de pronto le visualizamos que se puede promover en unos 6 meses a una posición superior. Ahí entro yo como líder coach. No, que me la silla. A veces pasa. No voy a darlo, no lo voy a formar más, pero también tiene que ver, como tú dices, la cultura de la cultura de la empresa, la formación, el desarrollo. Y sí, y vuelvo, qué interesante está esto, porque sí es corresponsabilidad. Lo que pasa es que muchas líneas de las áreas de las empresas esperan formación de la empresa, y si no hay, aquí no capacitan, ¿verdad? Cuando de verdad yo debería tratar de buscar ese clima de estar bien. Pregunto cuando me toca trabajar programas de liderazgo, a ver, ¿qué quieren que aprendamos? ¿De qué quieren que hablemos? De que hablemos, perdón. Y lo que más me piden es saber cómo hacer para que la gente no tenga mala actitud, cómo hacer para que se pongan la camisa. Y les respondo algo, yo no sé si lo leí o se me ocurrió, no sé, pero yo les digo siempre, el tamaño de la actitud de un colaborador es el tamaño de su capacidad de soñar y de autogestionarse. Y para eso está cuando un líder va a recibir un nuevo colaborador, debería entrevistarlo, ¿no? Y yo les digo más o menos, está bien, vean las pruebas psicométricas, vean las pruebas técnicas y pónganle coco, pero de ahí pregúntele algo como que, mira, ¿a dónde vas? ¿Qué soñas? O sea, ¿cómo te ves? ¿Quién sos? Y cuando una persona responde con entusiasmo, chica, uno dice, este sí va a tener actitud, pero hay otros que responden con queja o responden con duda. Y siempre digo, que con este ya te paso el micro, pero a veces le digo, saquen el teléfono un ratito y googleen el significado bíblico de la palabra entusiasmo. Esa palabra es tan clave que ya va a cambiar uno de los valores de Trainers, te cuento, por el entusiasmo, porque significa en Dios dentro de mí, o estar poseído por Dios. Y también alegría, pero en el significado bíblico, estar poseído por Dios. Es una etimología. Qué interesante. Ay, me encantó. Entonces, yo creo que también eso es importante, no me quiero desviar. Será entonces, continuando con esto, cómo la cultura organizacional debe formar a la gente, me refiero a equipos, y también a líderes, y hacer el mayor match que sea posible. Solo voy a regresar un poquito a lo del entusiasmo, y eso me trae a la mente que hay una diferencia muy grande entre entusiasmo y energía. Y entonces, dicho lo que acabas de comentar, en los líderes no debería faltar el entusiasmo, aunque los niveles de energía estén por el suelo. Correcto. Siempre la actitud y la gana, ¿verdad? Me encanta, y contigo siempre aprendo, avanzo, y muchísimas gracias por eso. Regresando a tu pregunta, ¿cómo el líder o cómo la organización tiene que formar? Desde luego, y ahí ya me voy y me pongo el sombrero de la gestión del talento humano, que es también la parte estratégica de las organizaciones, la creencia total. Miren, no se discute. ¿Sí? El proceso de aprendizaje en los adultos y a nivel corporativo, a nivel organizacional, es un proceso intencional, ¿sí? Donde nosotros tenemos claridad de hacia dónde vamos, hacia dónde avanzamos, dónde ubico a mi equipo de trabajo. Y como decía Henry Ford, no lo voy a decir literal por aquello que se metan a googlear tal como lo dije, un día me preguntaron ¿por qué capacitar gente? Y yo me pregunté, yo respondí, eso dijo Henry Ford, y yo respondí, imagínese si no capacitara. ¿Sí?
no importa, porque hay que botar ese paradigma. ¿Para qué voy a capacitar Igual si luego van. lo meten en su portafolio personal y se van? No importa, usted piense. O como organización, el aprendizaje corporativo es fundamental. Ya no digamos como persona o como individual, tener y aceptar. Recientemente, hace una semana, conversaba con un equipo de profesionales el tema del aprendizaje corporativo. Yo les contaba la anécdota, precisamente Corporación Camino Real, donde nos daban N cantidad de capacitaciones y de las mejores, y no me voy a meter a decir nombres de entidad, ni competencia, ni nada por el estilo, y nos mandaban, entre comillas, así miraban, es que un memo nos mandaron a la capacitación, y prometo que habían a mi lado sillas vacías, de profesionales, de compañeros, de colegas, sillas vacías, que te dice mucho o te dice nada de la persona. Como da la percepción de que no quieren aprender. Exacto, entonces... Y ya que mencionas eso, perdona, nosotros hacemos muchos climas laborales y vemos cómo está la parte de capacitación. En el clima laboral, no te cuento muy rápido, como un paréntesis y de ahí vuelvo. Nosotros antes empezábamos a preguntar sobre el liderazgo y sesgaba el resto de la evaluación para mal, ¿sabes? Ahora empezamos con otras cosas más neutrales y entonces me tira más realidad, y cuando vamos a la parte de liderazgo, pues ya dicen lo que es. Ya dicen lo que es, entonces sabe lo correcto. Pero también hablamos sobre la capacitación de la empresa. Y pasa que es que aquí no capacitan, es que deberían de, y normalmente se convierte en que todos somos expertos en quejarnos, ¿no? Que por qué llovió, que si no llovió, pero que por qué no hay capacitación. Y justo lo que tú decís, cuando vienen las convocatorias, ay, qué hueva, capacitación. Otra vez, si eso ya lo sabemos. Mientras, he encontrado, y tú también seguramente, mientras más alto es el nivel de liderazgo, es más probable la vulnerabilidad a ser más egocéntrico. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso yo ya lo sé, cuando plantean sus expectativas, pues aquí vengo a reforzar lo que ya sé, pero en realidad las actitudes dicen cosas diferentes, ¿no? Totalmente. Entonces, la formación sí se tiene que alinear, tiene que ser intencional, tiene que estar basada en una estrategia. Yo siempre digo que la estrategia es la jefa de una empresa y debe estar convertida en acciones, medibles a través de KPIs, planes de capacitación. Los famosos KPIs. Me encanta hablar de esas cosas. Pero, ok, pasamos a la siguiente. En la actualidad, hablabas mucho de las brechas generacionales y creo que cada vez están más latentes. Cada vez hay más preocupación en que vienen nuevas generaciones y las vemos mal. Tú decías que no debería ser así, estoy de acuerdo contigo. Deberíamos de prepararnos nosotros porque cada vez van a seguir entrando más jovencitos, ¿no? Y los X, ahorita los generación X son los que mayormente estamos liderando equipos, ¿verdad? Sí. Vendrán los millennials a hacerlo también. Pero los X nos vamos a acabar. Exacto. ¿Verdad? Y tú has pensado, Ricardo, que los X fuimos formados hace 30 años. Y la pregunta, es para usted, líder X. Viejito, viejito, no. De la generación X, fuimos preparados hace 25 o 30 años. ¿Estaremos nosotros preparados para dirigir en un mundo de hoy? Mi respuesta, tal vez obvia, es no, porque no queremos. Porque deberíamos seguirnos preparando, lo que decía en la introducción. El liderazgo es un proceso de transformación que tiene un inicio posiblemente cuando tú decidís conscientemente hacerlo, pero que va a tener un final hasta que finaliza la vida. Lo veo así, porque tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y demás familia harían las escuelas requieren de tu guianza, ¿no? De esa primera empresa. Sí. Entonces, ¿cuáles crees que en la actualidad son los desafíos para esas personas que dirigen equipos en las empresas? Te la dejo ahí. ¿Cuáles son esos desafíos? Y de ahí te la complemento con otro poquito. Pues definitivamente ese nivel de adaptación a esa volatilidad o ese cambio tan constante. De hecho, hay un terminología o concepto, los entornos VUCA, ¿verdad? Los entornos VUCA que nos hacen el llamado a entender que las empresas estamos dentro de un mundo totalmente volátil, emergente, que requiere mucha flexibilidad, muchos cambios, pero también entender, creo mucho en eso, todos los aspectos que
están alrededor de la empresa, desde los económicos, los sociales, los culturales, los políticos, hasta los deportivos influyen ahora porque la gente se pelea absolutamente por todo. Entonces, considero que esos desafíos corporativos se materializan en términos generales, ¿verdad? Porque cada organización, según su naturaleza, va a tener los suyos. Correcto. Entonces, por ahí debiéramos nosotros encauzar esa dirección, formarnos, seguirnos formando. Insisto en que el proceso de aprendizaje es intencional. Debemos replantearnos como líderes de manera individual, no esperar que la alta gerencia o que el CEO o que el presidente o quien tenga que ser delinee mi ruta profesional, mi ruta formativa. Sí puede pasar que yo plantee a mi organización las necesidades que creo que pueden darse, y si no, es como comprarse un traje o es como comprarse una herramienta o una computadora, aquello que va a sumar a ser mejor profesional. Y entonces ahí ya va a funcionar la cosa. Tiene que haber mucha alineación, pero mucha voluntad, mucha intencionalidad, como tú decís, tanto de la parte altísima, directiva, gerencial, y la parte de mandos medios, y tratar de involucrarlos a través de lo que yo siempre creo que podría ser parte de la receta, la cual hay que trabajar bien, que es la cultura de una empresa comunicada de una manera en la que las distintas generaciones puedan recibir el mensaje de que en dónde estás, de cuál es la identidad de una empresa. Un cliente, yo lo he mencionado creo que en todos los podcasts, siempre me decía, cuando tenía que capacitar a sus 300, 400, enseñarles a soñar, pedirles que sueñen, que tienen que saber soñar. Me decía, pero primero él no mucho creía en la capacitación, porque decía, es que ¿para qué los voy a formar? Los voy a capacitar para que después se vayan a otra empresa. Su empresa era tan buena que yo le decía, tranquilo, la magia está en tu empresa. Ahí entendí yo lo que es cultura, porque va y viene la gente, y si la magia está adentro es porque tenés desarrollado un modelo de cultura organizacional. Deberías de promoverlo, ¿no? Totalmente. Debería existir, hoy sí o sí, sobre todo por esas diferencias generacionales. ¿Cuál debería ser una filosofía de un líder actual? Su forma de prepararse, de dirigir su propia vida. Esto es más filosófico, ¿verdad? Uy, mucho más. Creo firmemente que debemos buscar la coherencia. Debemos trabajar desde la pasión, desde el corazón, desde el amor por lo que hacemos en realidad. Y si no, a estas alturas del partido no hacemos lo que nos gusta, para lo que somos buenos, lo que nos hace felices, yo creo que estamos ya un poquito desperdiciando nuestra vida, nuestro tiempo. Es parte, digamos, de ese propósito, esa filosofía personal. Ser coherentes, no perdernos en el camino con una práctica de valores y ética. Eso es fundamental, pero sobre todo honrar y reconocer el trabajo de tu equipo. Honrar y reconocer el trabajo de tu gente, porque no somos entes aislados, ¿sí? No somos líderes que solitos vamos a salir, ¿sí? No, somos parte de un todo. Y reconocer el aporte de cada uno tiene dos efectos. La gratitud tiene dos efectos: quien lo recibe y quien lo está dando. Así que eso creería yo. Y vuelvo entonces a lo del inicio. Entonces tenés que estarte preparando para saber cómo ejecutar ese tipo de actitudes, tomarlas como propias si tenés criterio, porque un líder debe tener criterio, ¿no? Y aprender hasta las técnicas. Porque yo entiendo que debo conocer a la gente, que debo escuchar, pero no sé cómo, entonces aprendo la técnica y me meto en curso, compro un libro. Tú hablabas mucho de cuando tengo que ser autoritario, coercitivo, democrático. Hay un libro que me encanta y que pues, no debe ser tan nuevo, es de Daniel Goleman, que se llama Inteligencia Emocional de las Empresas, y es donde hace la mención de los estilos de liderazgo, y donde menciona que ninguno es bueno y ninguno es malo, que lo mejor es tratar de mezclarlo según la circunstancia o la situación. Mencionabas el liderazgo situacional. Tantas cosas que hablar de liderazgo. Lamentablemente en la cultura latinoamericana responsabilizamos como colaboradores mucho al líder, que mi jefe es un aquí, es un allá. Medimos estrés laboral en nuestros climas, te cuento. Medimos el estrés laboral. Y resulta que es altísimo el estrés laboral, y yo digo, vamos, no es tan así. No es tan así, porque cada quien tiene una vida personal con enfermedades, con problemas en casa, lo hablábamos a la hora de la comida, ¿no? Con deudas y todo, y ya vas ciertamente influenciado por algún nivel de estrés. Y como vas a estar 8 horas,
dirían ahí los tres huitecos, zampao. estás en una empresa y obviamente ya vas un poco alimentadito, ¿no? Para ir más o menos cerrando. Entonces, debe haber un cuidado integral de mi ser en un líder. ¿Qué opinas de eso? Ajá, sí. Nosotros hemos hablado, creo que de la formación grandemente y es ineludible, es decir, es un aspecto que no debemos, Pilar. que no, ahí Crítico. está y debemos tomarlo muy en cuenta, con mucha seriedad, pero somos o debemos cuidar en nuestra integridad o integralidad, mejor dicho, integralidad. Integralidad. Es decir, buscar ese profesional, ese liderazgo, pero con bienestar. Y eso implica no solamente el llenarnos de conocimientos, no, también implica el trabajo en nuestras emociones, implica el trabajo físicamente, correcto, mental. ¿sí? Es decir, y mental. Entonces, son varios aspectos que debemos cuidar y no se hace difícil cuando tomamos buenos hábitos. Lo que cuesta es empezar, lo que cuesta es identificar que nos hace falta, pero cuidarnos. Si no lo hacemos nosotros mismos, nadie más lo va a poder hacer. ¿Cómo vas a ir a rendir? Hablando de fútbol otra vez, es como que un futbolista solo llegue a entrenar un día, o sí entrene, pero tiene malos hábitos alimenticios, de comportamiento, de sueño, ¿cómo va a rendir en un partido o en un campeonato? Y así es con el líder, tiene que tener un cuidado integral, mental, espiritual, físico, emocional. Y entonces y eso lo tienes que trabajar todo el tiempo, de nuevo. Exacto. Perdón si digo una última cosa medio mal creadita, pero siempre le digo a los líderes ahí, si ustedes tienen un puesto de liderazgo, ya se jodieron, les digo yo, porque tienen que subirse al caballo, o si no van a sufrir mucho, porque es difícil, te frustras cuando querés dirigir gente y siempre no, ¿verdad? Y siempre sos tú el malo y te califican el clima como el malo y tú llegas. No se puede titubear. Hay una determinación implícita en ese rol, y lo cual no todas las personas están dispuestas a asumirlo. No significa, como tú decías al inicio, que sea una figura de perfección, para nada. El líder es tan vulnerable como cualquiera, pero sí tú como líder desarrollas tus propias estrategias para poder gestionar, modular, manejar esos estados, ¿verdad? Porque no se vale llegar a la oficina, pegar 3 gritos, tirarlo todo y que la gente ya me conoce, la gente ya sabe cómo soy. Sí. Ya viene bravo el jefe. ¡Pum! Entonces, hay mucho trabajo y eso es parte del enfoque holístico que debemos de tener en nuestra formación, la búsqueda constante de sentirnos bien, pero sobre todo empezar desde que estoy feliz, me siento contento, estoy realizado, hago lo que me gusta, hago para lo que soy bueno. O me gusta lo que hago. O me gusta lo que hago. ¿Sí? Ok, digo, y para cerrar, muchas veces lo he mencionado, es que el liderazgo no lo venden en las universidades, pero sí te venden ingredientes que a través de tu vivir con un propósito intencionalmente y que tengas claro para dónde vas y entender a la gente, le das el significado, tener empatía, entonces sí te sirven esos ingredientes, y no simplemente es. tenés uno o varios cartones que no te ayuden a sumar. Un profesional, dicen que es el que tiene un título, yo creo que no. Un profesional es aquel que pone sus habilidades, competencias y actitud, sus valores a disposición de servir, en este caso, de los demás, a una empresa, pero también la empresa me retribuye, pero servir a los demás. Así que, de mi parte, ese es mi mensaje. Hay un reto, es continuar caminando el camino hasta que se termine el camino, si no, vamos a quejarnos mucho de que las nuevas generaciones, o que antes en mis tiempos era así la disciplina, no. Ya no podemos hacer. Un mensaje final ahí a la audiencia, de que sobre todo los que dirigen equipos, y a los dirigidos, si querés decirles, no jodan, no son mentiras. ¿Qué mensaje le das ahí a la audiencia? Ricardo, me estás proponiendo que diga que no jodan. Lo ha dicho como 5 veces. No, pues nada, que asumamos con mucha determinación esos roles. Muchos de los roles como líderes son, digámoslo, designados, son designaciones. Y ya sobre la marcha vamos subidos en el potrillo y tenemos que enfrentar con mucha gallardía esas asignaciones que nos dan. Pero en otros casos
identificamos que el liderazgo es innato, que son habilidades que se dan con mucha facilidad, aprovechar eso, porque tal cual tú lo decías, es ponerlo al servicio de los demás, ¿verdad? Desearles a cada uno muchísimos éxitos y que mi última, digamos, y que con eso quisiera que se vayan, es que el aprendizaje es intencional y no espere más tiempo. Siga formándose y hágalo usted mismo. Y vivamos con propósito y trabajemos siempre en un propósito. Y vuelvo a recordar a alguien que he mencionado en varios episodios, el doctor Miguel Ángel Ponce, yo no sé si sea frase de él o no, pero la menciona mucho. Si un ser humano no aprovecha cada día de la vida para crecer, por lo menos un tantito, lo único que va a lograr es hacerse viejo. Me encanta esa frase. Excelente. Me encanta esa frase porque es cierto. Un saludo ahí al doctor Ponce, sí, nos está viendo. Y María Elena, creo que vamos a tener que volver a tomar un café y volver a grabar algo más porque tú tienes mucha experiencia en la parte empresarial, así que invitadísima para un Ricardo. Próximo. Eres bienvenido como siempre. Gracias, un placer coincidir contigo en estas locuras de Pinky y Cerebro, ¿no? De tratar de conquistar el mundo. Gracias y nos vemos en el siguiente. Trainers Podcast.